La canción del día de hoy es Solo tú de Matías Bazar. Ahora vamos con el ejercicio que dice lo siguiente. Un triángulo rectángulo isósceles está inscrito en la parábola y cuadrado igual 4x, con el ángulo recto en el vértice de la curva como se muestra en la figura. El área del triángulo AOC es. Entonces vamos a hacer una labor de traducción. Voy a ir mirando cada uno de los términos que me van dando y vamos a ver cómo eso aporta información que voy a utilizar para resolver el ejercicio. Lo primero que me hablan es de un triángulo, que es el triángulo AVC. Entonces primero voy a ubicar ese triángulo del cual me están hablando. Entonces, tiene por vértices A, V y C. O sea que realmente me están hablando de este triángulo acá. Listo. ¿Y qué me piden calcular? El área. Entonces recordemos cómo se calcula el área de un triángulo. El área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. ¿Listo? Vamos a seguir traduciendo información. Me dicen que es un triángulo rectángulo, por lo tanto va a tener un ángulo recto. Y ahora, ¿dónde se ubica ese ángulo recto? Me lo dice el enunciado, me dice que el ángulo recto está en el vértice de la curva. ¿La curva cuál es? Es justamente esta parábola que vemos acá. Y entonces, ¿cuál es el vértice de esa parábola? Está ubicada en este puntico rojo. Entonces, el ángulo recto es este de acá. ¿Qué me dicen adicionalmente? Me dicen que ese triángulo es un triángulo isósceles, por lo tanto tiene dos lados de la misma longitud. Y entonces ahora lo natural es preguntarme cuáles son esos dos lados. Y pues esos dos lados van a ser este, que es el segmento VC, y este de acá, que es el segmento VA. ¿Listo? ¿Por qué puedo asegurar que esos son los dos lados que son iguales? Porque recordemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo, lo primero que tenemos que hacer es identificar las partes que lo componen. Este segmento vertical de acá corresponde aquí a la hipotenusa. Lo podemos saber porque es la rampa del triángulo, la diagonal del triángulo, o también porque es el lado que se opone al ángulo recto. Si aquí está el ángulo recto, este lado que es el opuesto a ese ángulo va a ser la hipotenusa. Y recordemos que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado de mayor longitud, por lo tanto no puede ser igual a alguno de los catetos. Listo. Ahora, esta información que me dan sobre la expresión de la parábola la vamos a utilizar hacia el final del ejercicio. Entonces retomemos, ¿qué necesito calcular? El área. Entonces tengo que identificar base y altura de ese triángulo. Entonces va a tomar como base este segmento azul. Estoy pintando acá. Listo. Realmente la base la puedo escoger libremente. Simplemente es cualquier lado del triángulo. ¿Qué es realmente lo importante? La altura, porque la altura sí va de acuerdo a la base que tomemos. Si yo tomé como base esta acá, este segmento, la altura tiene que formar un ángulo de 90 grados con respecto a esa base. Entonces vendría a ser este segmento acá. Porque este segmento amarillo cumple la condición de que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la base. Listo. Pero ¿qué podemos decir? Que justamente el segmento amarillo y el segmento azul tienen la misma medida porque justamente corresponden a los lados del triángulo que son congruentes. De ahí, justamente por la característica de que es isósceles. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la base es igual a la altura, ¿cierto? La base representa este segmento azul, la altura representa este segmento amarillo y como es isósceles ya vimos que este lado y este lado tienen que valer lo mismo. Por lo tanto, puedo formar dos nuevas fórmulas para el área. Si reemplazo aquí altura por B, obtengo que el área va a ser base por base sobre 2, o sea, base al cuadrado sobre 2. Pero si en cambio reemplazo la base por la altura, me queda h por h sobre 2 y me queda que el área está expresada como la altura al cuadrado sobre 2. Entonces puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas porque son realmente la misma. ¿Cuál voy a utilizar? Voy a utilizar esta acá. La altura al cuadrado sobre 2. Entonces, lo único que necesito para conocer el área de dicho triángulo que es justamente su altura. Entonces su altura representa este segmento amarillo y entonces ¿cómo lo hallo? Justamente por la fórmula de distancia entre puntos. Si yo calculo la distancia que hay entre este punto y este punto que me lo dan, que es el punto P, Q, entonces hallaría la longitud de ese cateto que corresponde a la altura del triángulo. Listo. Entonces, ¿qué necesito primero? Hallar las coordenadas de este punto. ¿Listo? La forma fácil de calcularlas es la siguiente. Yo sé que este es el eje X y este es el eje, perdón, este es el eje Y y este es el eje X. Y observen que en este punto es donde se intersectan esos dos ejes. Por lo tanto, ese punto en el cual se intersectan los ejes es el origen, 0,0. Ahora, si quiero estar seguro, pues utilizo la fórmula de la parábola. Aquí tengo una parábola y esto que corresponde al vértice de la parábola. Entonces, si yo hallo el vértice de la parábola, también hallaría las coordenadas de ese punto. Entonces, recuerden que para tener los elementos de una parábola es necesario tener justamente su ecuación canónica escrita de la siguiente manera. De un lado vamos a tener algo elevado al cuadrado y del otro lado todo lo demás, que es justamente como está escrito acá. Eso nos facilita encontrar los elementos. Recordemos que el vértice tiene coordenadas h, k. H es un número que está sumando o restando
al lado de la x. Observamos que aquí no hay ningún número sumando o restando al lado de la x, así que vale 0. Y k es un número que está sumando o restando a la y. Como tampoco hay un número que acompaña a la y, entonces vale 0 y ya podemos estar seguros de que ese punto es 0,0. Listo. Entonces ahora aplicamos la fórmula de distancia entre puntos, que es la siguiente. La raíz cuadrada de x2 menos x1 elevada al cuadrado más y2 menos y1 elevada al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué necesito primero? Tomar los dos puntos a los cuales quiero calcularles la distancia. 0,0 y el punto P, Q. Listo. A uno lo voy a llamar el punto 1, en este caso este va a ser mi punto 1 y al otro el punto 2. Esta es la coordenada en X del punto 1, esta es la coordenada en Y del punto 1, esta es la coordenada en X del punto 2 y esta es la coordenada en Y del punto 2. Y ahora simplemente reemplazo, entonces la distancia sería la raíz cuadrada de x2, que es P, menos x1, que es 0, elevado al cuadrado. Listo. Más y2, que es q, menos y1, que es 0, elevado al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué obtenemos? Primero se hace siempre la operación que hay dentro de los paréntesis. P menos 0, pues me da P, elevado al cuadrado. Más Q menos 0 me da Q, elevado al cuadrado. ¿Listo? Y entonces aquí podemos deducir de que aquí en adelante, si yo quiero hallar la distancia que hay entre cualquier punto del plano y el origen, simplemente va a ser elevar al cuadrado la coordenada en X del punto y sumarle la coordenada en Y elevada al cuadrado, porque justamente este 0,0 no aporta nada a la igualdad. ¿Listo? Entonces ya conocemos la distancia, pero la distancia que representa la altura. ¿Listo? Entonces reemplazo acá. Entonces el área va a ser la altura que me dio la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado elevada al cuadrado sobre 2. Listo. Y ahora, ¿qué pasa? Justamente la raíz cuadrada se va con el cuadrado y entonces me queda que el área es P cuadrado más Q cuadrado sobre 2. Y ahora, ¿qué observamos? Que esta no está en las opciones de respuesta. Está P cuadrado más 2P, P cuadrado más 4P. De hecho, solo hay dos que están dividiendo entre dos, la opción A y la opción C. Entonces justamente vamos a ver cómo podemos llegar de esto que obtuvimos a la respuesta correcta. Y es justamente como les mencioné al comienzo del ejercicio utilizando esta información de acá. Observen que este punto, que es el punto A, pertenece a la parábola. ¿Listo? Es decir, la gráfica de la parábola pasa por ese punto. Luego pertenece a la gráfica de esa curva. ¿Listo? Y como pertenece, ¿qué tiene que pasar? Que si esta es la expresión algebraica que me describe la curva, o sea, la parábola, entonces este punto tiene que cumplir la igualdad de acá. Te recordemos que este punto tiene coordenadas x y y. Entonces, y al cuadrado, pero y vale q. Entonces, q al cuadrado tiene que ser igual a 4 por x, pero x vale p. Entonces, observen que llegamos a que q cuadrado es igual a 4p. Y entonces podemos reemplazar este q cuadrado que teníamos acá. Entonces, esto va a ser igual a p cuadrado más 4p sobre 2. Y ahí sí llegamos a la respuesta correcta. Observen que aquí sería la opción C. La opción C me dice p cuadrado más 4p sobre 2. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.